Ok, ¿qué tal? Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Pues gracias a Dios podemos estar aquí reunidos. Puedo ver ahí unas conchitas muy sabrosas, un pancito. Siempre es muy ameno, ¿no? Es recibir el pan espiritual con el pan físico, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con este panorama del Antiguo Testamento. Estamos en nuestra clase, vamos a estar tocando lo del pacto renovado en Deuteronomio. Tengo entendido que estuvieron viendo números y ahora seguimos con Deuteronomio, pero me gustaría comenzar orando. Padre bueno, gracias porque tú has guardado registros de todas esas cosas que pasaron. Que si no hubieras preservado esto en tu palabra, no tendríamos conocimiento. Y tú las has preservado para que te conozcamos, para que entendamos de dónde viene esta fe que tú nos has dado, Padre. Y te agradecemos por este tiempo. Te pido que nos ayudes a entender y que crezcamos en apreciación por ti, por tu pacto, por tu Hijo Jesús y por los grandes beneficios que ahora tenemos por estar en tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en Deuteronomio. ¿Cuántos de ustedes les encanta ir a Deuteronomio? O sea, cuando sí, en la mañanita, 4 de la mañana, te paras y saltas a Deuteronomio. ¿Ustedes, gemelos? ¿Sí? Yo también. No, la verdad es que no. Y no sé cuál es su caso particular de ustedes, pero yo recuerdo cuando comencé a caminar cristiano, pues no tenía ninguna apreciación del Antiguo Testamento. Lo poco el tiempo que invertía era en el Nuevo Testamento, ¿no? Y a veces sentía que no entendía, pues mucho menos me metía al Antiguo Testamento. Y tenía una idea como que eso era antes, eso no aplica para nosotros. Pero después empecé a ser expuesto y a ser enseñado en el Pentateuco y los profetas, y mi entendimiento y mi apreciación empezó a crecer. Entonces el Nuevo Testamento empezó a agarrar más color, más definición, más peso, más gloria. Entonces el día de hoy vamos a concluir con nuestro panorama acerca de los 5 libros de Moisés. ¿Cuál es otra forma de llamarle a estos 5 libros de Moisés? Pentateuco. El Pentateuco. Entonces aquí en Deuteronomio encontramos una de las más grandes transiciones en la Biblia, y es cuando el pueblo de Israel se prepara para entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Éxodo, como Dios los libera de una forma increíble, ¿no? Imagínate ahorita que vieras esas señales, ¿no? ¿Recuerdan alguna de las señales cuando Dios libera de las plagas de Egipto? ¿Cuáles se acuerdan? Imagínate eso, que Dios habla y empiezas a ver a la gente que no obedece con tumores, ¿no? Todos empiojados también, ¿no? El polvo se volvió piojos. ¿Ustedes están empiojados? No, ya me ha tocado, no creo que tenga nada que ver con las plagas. Y todos esos eventos, la forma poderosa en que Dios muestra a Israel, a Egipto, pero tiene otro plan en mente Dios, es que todas las naciones alrededor escuchen de esto y empiecen a temer a Dios. ¿Okay? Entonces Dios libera poderosamente a su pueblo, finalmente sale victoriosamente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos? Después de que Moisés sube a esta montaña, ¿verdad? En el Sinaí, y es una imagen aterradora. El pueblo al principio es invitado a subir, o sea que se preparen, pero la imagen es tan perturbadora, tan aterrorizante, que dice, no, nosotros no queremos ir, Moisés, vamos a morir, ve tú en lugar de nosotros, ya tú nos cuentas, ¿verdad? Cuando baja Moisés, ¿qué se encuentra? Una gran decepción, ¿no? El pueblo de Dios está adorando un ídolo que ellos hicieron. Y empezamos a ver de ahí en adelante una constante
rebeldía ante Dios, una falta de confianza en Dios. Pero Dios dijo algo, ¿no? Esta primera generación tenían temor y aún decían que sus hijos iban a ser tomados cautivos. Y Dios le dice, no, a estos que ustedes dicen que están tomados cautivos realmente son los que van a entrar a la tierra prometida. Ustedes no van a entrar. Y aquí estamos, Deuteronomio. Es esta segunda generación. La primera generación, los hombres de guerra han muerto. Y esos que eran niños ahora son adultos, han pasado 40 años en el desierto debido a la desobediencia de sus padres. Y finalmente, después de 40 años, curiosamente estaba platicando con mi esposa que del punto inicial de Sinaí a este lugar son 11 días de camino. Bueno, al pueblo de Israel, por su falta de confianza y rebeldía, les toma 40 años. Un viaje de 11 días se convirtió en un viaje largo de años. Pero que al mismo tiempo Dios muestra su fidelidad en ese lugar hostil, a pesar de la rebeldía de su pueblo. Entonces aquí está Moisés, ya viejo, con mucha experiencia, pero también confiando cada vez más en Dios. Dios ha discipulado a su siervo Moisés. Pero hay algo que pasa, llegan a ese lugar finalmente. Están ahí, del otro lado del Jordán, viendo la tierra prometida. La tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. ¿Y qué es lo que va a pasar en este momento? Oh, Moisés se va a aventar unos 3 sermones ahí. ¿Sermones? Vamos a entrar ya, ¿no? 40 años. Ya vamos a entrar, vamos a tomar nuestras casitas y a sembrar y cuidar nuestros animales. Ya estoy cansado del desierto, ¿no? Una parte muy importante de esto es que el pueblo entienda de dónde vienen, lo que han pasado, las promesas de Dios, el pacto de Dios y cómo deben de vivir en la nueva tierra. Entonces, Moisés, como ustedes saben, Moisés no va a poder entrar. No entró a la tierra prometida. Entonces, puedes imaginar, Moisés vio todo. Él mismo es un milagro de Dios. Recuerdan la historia de Moisés, ¿no? No tenemos tiempo para entrar ahí, pero sus padres lo echaron al río por temor al faraón y Dios lo saca del río, es lo que significa su nombre, sacado del río Moisés, ¿no? Y Dios lo va a usar. Por 40 años crece en el palacio del faraón, después sale huyendo por matar a un egipcio y pasa 40 años en el desierto. Lleva un entrenamiento muy variado este hombre. Y él ha visto la mano poderosa de Dios. Cuando no quería obedecer a Dios, cuando veía sus limitaciones de no poder hablar, ¿y quién soy yo? Dios lo confronta y dice, yo te daré las palabras. Y empieza a crecer en su comunión y en su confianza. Pero él ha visto todo esto. Él vio cómo liberó a su pueblo. Y él ha visto cómo ha dado su ley en esa montaña, ¿verdad? Y ha visto cómo ese pueblo se volvió rebelde, no confía en Dios. Pero ahora está aquí. Dios va a cumplir sus promesas por medio de esta segunda generación. Y quiero que entiendas esto. Moisés no va a entrar. Y ha visto todo lo anterior con la primera generación. Y él quiere que esta nueva generación no cometa los errores que cometieron sus padres. Entonces, cuando lees Deuteronomio, tienes que ver esa preocupación de Moisés, que aunque él confía en Dios y ha visto su misericordia, ha visto lo que el hombre es capaz de hacer a pesar de ver señales. Entonces, él implora por medio de estos sermones a esta nueva generación a que confíen en Dios. También es una gran, es un gran cambio. Porque Moisés no va a entrar, entonces va a pasar el mando a alguien más. Dios va a levantar a otro, ya lo ha escogido y se llama Josué. Una nueva generación, un nuevo líder, entrando a esta tierra prometida, y Moisés implora a ellos, como un padre, ¿no? Lo haría. Él sabe que no los va a volver a ver. Y él está implorando esto.
Entonces, otra de las razones por la cual es muy importante Deuteronomio, porque lo que vemos es que los escritores del resto del Antiguo Testamento, escúchame, los escritores del Antiguo Testamento después de Moisés, ellos regresan una y otra vez a Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy importante y es como un resumen de la ley, un resumen de la ley. Deuteronomio significa segunda ley en griego, ¿ok? Deuteronomio. Y más que darse por segunda vez, lo que quiere Moisés es eso, es implantar confianza a este pueblo al recordarles la bondad de Dios. Entonces, otra de las razones importantes es porque nos ayuda a entender el rol de la ley y el de la gracia en nuestra salvación. Yo no tenía ni idea de esto hace algunos años. Recuerdo haber ido a una comunidad lejos de aquí en la montaña y platicando, me invitaron, estaba en el lugar donde yo descansaba, fueron por mí, que querían unas personas escuchar, me levanté, estaba en esta gran mesa, como 4 personas, había una jovencita ahí, y empecé con la historia de la creación, la caída, la promesa de Dios, ¿no? Y pasando por el pueblo de Israel, su rebeldía, y después finalmente la llegada del Rey, de Jesús, el varón prometido. Y esta jovencita estaba poniendo mucha atención. Tú te das cuenta, ¿verdad? Cuando hablas. Tal vez piensen ustedes que no los vemos a todos desde aquí, pero vemos todo. ¿Okay? O sea, que aguas. Sabemos cuando ya estás soñando en otra dimensión. ¿Ok? Eso me pasa a mí también. De repente estoy soñando y teniendo visiones. Y esta jovencita me hace unas preguntas. ¿Por qué cuando leemos la Biblia parece que hay 2 dioses distintos? 2 pactos distintos. Y hay algunas personas que llegan a creer eso. Algunos han dicho que en el Antiguo Testamento las personas son salvas por las obras, ¿no? Un medio distinto de salvación. Mientras que en el Nuevo somos salvos por la gracia. ¿Has oído esto? O tal vez crees esto, ¿no? Alguna vez yo lo creí. Pero una vez que empiezas a leer, sabemos que esto no es cierto. No. En el Antiguo Testamento no eran salvos por las obras. Okay, Romanos 3 nos habla de esto. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna carne será justificada delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces tiene una función, pero no era para salvar a los hombres. Promete salvación al que viva y cumpla la ley perfectamente. Pero no sé si te has dado cuenta, ningún hombre tiene la capacidad de cumplir la ley completamente. Bueno, solo uno, ¿verdad? Y por eso estamos aquí este domingo, adorando a aquel que cumplió la ley, que quitó la maldición que estaba sobre nosotros, que Él se volvió maldición para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Verdad? Entonces tiene una función muy importante, pero no era la de salvar ni al pueblo de Israel, ni a nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el contexto de Deuteronomio? Vamos a hablar un poquito del contexto. Bueno, está al final de Números, está estos eventos que describen, que se hablan en Números. Después está Israel en la llanura de Moab, están ahí en el Jordán, del otro lado, y está la tierra prometida en el otro lado, y esto pasó hace 1400 años, dicen. Y esta primera generación es la que sale de Egipto. La primera generación murió, la segunda generación es la que sale de Egipto y está por entrar a Canaán. Y entonces comienza con estos discursos Moisés. Entonces, el pueblo de Dios depende
y su motivación y su fuerza están en las promesas de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde está el ancla. Es ahí donde podemos regresar cuando nada parece tener sentido. Cuando la enfermedad golpea, cuando la economía golpea, cuando las personas que amas no están respondiendo como tú te gustaría que respondieran, o cuando aún tú mismo, tu corazón está pesado y no puede ver claramente. Es a las promesas de Dios donde tú quieres ir. Entonces, Israel es una nación que ha sido fundada en las promesas de Dios, que ha sido sostenida por el poder de Dios. Han sido rescatados de la esclavitud, constituidos como una nación, introducidos en un nuevo pacto con Yahvé. Han recibido leyes buenas y un tabernáculo, Dios mismo habitando en medio de ellos como su rey. Una teocracia, no un rey humano que representa, sino Dios, el creador del cielo y de la tierra, en el centro de su pueblo. ¿Se te hace conocida ese diseño? Era como era en el jardín del Edén. Dios habitando en su lugar especial en medio de su pueblo. Pero aquí es lo que falta, ¿verdad? El lugar especial. Porque recuerdas que Dios prometió ese lugar, Canaán. ¿Recuerdas eso dónde fue? O tenemos una vista de eso en Génesis 12, cuando el escritor Moisés nos empieza a introducir a este personaje que conocemos como Abraham. Y él dice, cuando llama a Abraham, le dice ahí en capítulo 12, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, si piensas que ahorita es difícil salir de tu casa, en esos tiempos el mundo antiguo era salvaje. O sea, aquí tal vez te vas a una ciudad y buscas dónde, si juntas un poco de dinero, dónde rentar y sales a buscar trabajo. El mundo antiguo no era así. Era como una jungla eso. Y Dios le promete esto, que deje todo eso, la seguridad, la familia, la casa de su padre, para ir a un lugar, que no le dice todavía cuál, pero es un lugar. Después más adelante dice, en Génesis 13 es cuando Job, su sobrino, lo deja y Dios habla con Abraham y le dice, alza ahora Dios y mira, dice, desde el lado hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, ese lugar, la tierra prometida, es muy importante también. Ya está la presencia de Dios en medio de su pueblo, ya está su ley, cómo deben de relacionarse con Dios y entre ellos y con los demás, pero falta esta pieza que es el lugar de Dios. Entonces, hablamos de pactos, de promesas. Recordarás que definimos un pacto como un vínculo de sangre, ¿verdad? Es un vínculo de sangre administrado soberanamente. Un acuerdo vinculante entre dos partes con términos y condiciones, ¿no? Es como un pacto, ¿verdad? Un contrato, podemos decirle. Algunos ejemplos, ¿cuál sería? Que te viene a la mente de un pacto en nuestros días. Pues se me viene a la mente que el matrimonio, ¿no? Es un pacto entre dos personas con testigos y una autoridad que está testificando y está dando validez a este contrato, ¿no? Seguida de una festividad, algo para recordar, ¿no? Otro es como la compra de un terreno. Tengo entendido que aquí en Yatareni hay algo que hacen, ¿no? Que toman tierra. Es un simbolismo, ¿no? Y el dueño anterior le da ese puño de tierra al comprador, como un símbolo de que ahora él tiene autoridad sobre esa tierra o derechos sobre esa tierra. Y obviamente hay documentos y firmas y bueno, también tienes que pagar una lanita, ¿no? Entonces son algunos ejemplos. Y no es diferente. Dios se mueve así. Bueno, sabes que este modelo de pacto es una de las principales formas en que Dios escogió tratar con su pueblo. Hemos visto, como hace rato nombré a Abraham, ¿no? El pacto abrahámico. Pero en el inicio también vimos un pacto. ¿Recuerdas cuál fue el primer pacto que hizo Dios?
Bueno, como decíamos, un pacto requiere dos, ¿cómo le llamamos esto? Dos entidades, dos grupos, uno es Dios, el otro quién es. ¿Cuál fue el primero? Esta interacción que hubo. Adán y Eva, ¿no? ¿Sí? Es el pacto adámico. Y Dios le dice cómo va a funcionar todo y lo que ellos deben hacer. Y si lo hacen, serán bendecidos, ¿no? Pero si no, si desobedecen, Él dice que va a haber consecuencias. Habrá muerte. Entonces, pero también vemos ahora con Abraham, que hizo un pacto también con Él. Después con Moisés en el monte Sinaí. Y ahora en Deuteronomio está haciendo este pacto nuevamente. Entonces, hay obligaciones de los descendientes de Abraham y también hay bendiciones. Y todo esto queda vinculado a un pacto. Si ellos obedecen, Dios promete bendecirlos. Pero también si desobedecen, Él promete consecuencias, ¿no? Y eso es justo, ¿no? ¿No dirías que es justo? Dios ha sido extremadamente bueno con este pueblo. Y ha decidido habitar entre ellos. Y quiere también que las condiciones es que lo reflejen a Él. Que vivan de una forma totalmente distinta a las naciones que están a su alrededor. Y de no hacerlo, va a haber consecuencias. Entonces, este pacto, los 10 mandamientos y las leyes, es lo que llamamos el pacto mosaico, fue un avance misericordioso en el plan redentor de Dios. Convierte a este pueblo en una nación, reveló su carácter santo a través de su ley, establece un sistema sacrificial que preparó el camino para la expiación de Cristo en la cruz. ¿Okay? Entonces, siempre que pienso en esto, ¿no? Pues está la ley. ¿Qué quiere decir Dios? Si la cumplo, ya la libré, me vas a bendecir, y si no, oye, pues está difícil eso, ¿no? Pues esta ley que tienes que cumplirla completamente. Y si no la cumples, consecuencias. Y sabes muy bien que no puedes cumplirla. Pero entonces Dios establece sacrificios para lidiar con eso, ese problema del hombre. Entonces ahí podemos empezar a ver la bondad de Dios. Pero la cosa aquí es que los sacrificios no es algo que sacrifican a un animal, que tenía que ser una muerte violenta, sangrienta. Y ¿saben lo que significa el sacrificio, no? Es alguien tomaba tu lugar, tu culpa, y pagaba la consecuencia por ti. Y entonces ya no tenías problemas con Dios. Pero el problema con esto es de que esto tenía que ser hecho una y otra vez. ¿Por qué? Porque el hombre peca. El hombre no puede cumplir la ley perfecta de Dios todo el tiempo. Tal vez algunos se pueden jactar de cumplir algunas cosas. Y es lo que veíamos con los fariseos, ¿no? Ellos se jactaban. ¿No? Nosotros no somos como aquellos mundanos. Pero en realidad rompían la ley de Dios. Y el problema es que la tienes que cumplir constantemente. Entonces era un recordatorio constante al pueblo de Dios que algo estaba mal. Que aunque Dios estaba en medio de ellos, había una serie de vallas alrededor que te decían: no te acerques mucho, porque es peligroso estar cerca de Dios si no eres perfecto. Entonces Dios proveía el medio de Él poder habitar en medio de su pueblo, pero también daba recordatorios de que no eres perfecto, que hay un problema que persiste en ti. Y esos eran los sacrificios que eran dados una vez, año tras año. Imagínate cuántos animales murieron desde que Dios estableció a eso, ¿no? Hasta que mandó el sacrificio perfecto. Y es eso, ¿no? El sacrificio es una sombra de aquel sacrificio que quitaría el pecado de los hombres una vez y para siempre. Entonces, de esa forma, este sistema sacrificial prepara el camino para la expiación de Cristo en la cruz. Pero también impulsa formalmente una obligación para la nación. O sea, si desobedeces, hay maldición, hay muerte. Y era algo que estaba constantemente en la mente de estas personas. Entonces,
Entonces, este Deuteronomio inicia con un prólogo histórico. Básicamente lo que quiere decir esto es que trae a memoria todo lo que pasó, cómo lo sacó, ¿no? Cada evento de las personas. Y esto es Moisés recordándoles a ellos, hablándoles de la pasada fidelidad de Dios para con ellos. Y más adelante en el corazón del libro, en el segundo discurso, ahí detalla las estipulaciones del pacto que unen al pueblo. En primer lugar, los mandamientos generales, del capítulo 5 al 11, acerca de su relación exclusiva con Dios. Luego los mandatos específicos, del capítulo 12 al 26, de cómo actuar con el pueblo de Dios en la tierra. Eso es importante, ¿no? O sea, porque imagínate, esta gente ha vivido fuera. El ser humano fue creado para vivir en un lugar especial con Dios. Viene la caída. Ellos finalmente son liberados, pero siguen en este lugar que no es natural para ellos, el desierto, y estarse moviendo de aquí para allá, cuando el ser humano fue creado para habitar en un lugar, disfrutar, recibir las bendiciones de Dios. Entonces ellos básicamente nunca han vivido en un lugar así, no saben cómo deben de vivir una vez que lleguen a esa tierra prometida. Y Dios estipula esto, cómo deben actuar como el pueblo de Dios en esta tierra. El tercer discurso, él explica las bendiciones y maldiciones que resultarán si el pueblo es fiel o infiel al pacto. Y ya al final vemos una ventana al futuro de Israel como pueblo, como el pacto de Dios, como el pueblo del pacto de Dios. Entonces, el prólogo. Entonces, capítulo 1 al 4 es una reseña de la relación de Israel con Yahvé. Hasta la fecha, el tema, ¿cuál es el tema de aquí? Es que Yahvé se ha demostrado ser justo y misericordioso. Y recuerdo haber ido a Querétaro y me encontré una persona que estimo, aunque no lo conozco mucho, y hablábamos de la gracia, ¿no? O sea, no sé, cuando eres introducido a la gracia de Dios, ¿no? No dejas de pensar en ella y hablas todo el tiempo de ella. Y me acuerdo que en esa ocasión le estaba hablando a esta persona de la gracia de Dios, ¿no? Como Él es misericordioso. Y me dice, sí entiendo todo eso. Es cristiano, ¿no? Y dice, sí, lo entiendo. Sí, no sé qué sea, dice, sí es como me enseñó mi papá, pero con mi papá era o lo haces o juicio, ¿no? Y yo lo que veo, o sea, Dios te promete algo, pero si no lo haces, ¡pau! Disciplina, juicio. Y él obviamente es lo que veía en el Antiguo Testamento, y eso es verdad, pero cuando lees la ley, que es básicamente donde si lo haces bien, si no, juicio. ¿Cómo comienza la ley? Comienza con un recordatorio. Hagan memoria, yo soy el Dios, su Dios, el que los libró de la esclavitud, de servidumbre en Egipto. Yo soy ese Dios. Entonces no nada más les da una ley como tienes que hacer esto y ya, no, yo te rescaté, yo te amé y te he tomado como un pueblo especial. No, eres santo, eres especial ahora, eres apartado. Y comienza así esto. Entonces Yahvé ha demostrado ser justo y misericordioso. Es lo que vemos en el prólogo, en el inicio del capítulo 1 al 4. Pero el pueblo va a tener falta de confianza en el poder de Dios. Dios después se niega a dejar que la primera generación entre a la tierra. Estos son los eventos que vemos ahí. Habla de la peregrinación del pueblo en el desierto, la provisión misericordiosa de Dios, la victoria militar. Y el resumen de todo esto es: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces después continúa en el versículo 40 y dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolonguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces puedes ver ahí como el corazón de Moisés.
como implorando, diciéndole a estos, a ti te fue mostrado, confía, recuerda todo lo que Dios hizo. Él prometió esta tierra a tus padres, te la va a dar y a tu generación por siempre. Y está apelando constantemente en el carácter de Dios. Y aquí, un paréntesis, ¿cómo puedes confiar en Dios? ¿O cómo puedes ayudar a alguien a que confíe en Dios? Porque creo que alguien mencionaba la vez anterior de que pues no es como un switch, un interruptor nada más, ¿verdad? Que tú puedes prender o que puedes decirle a la persona, préndelo. No, ¿verdad? Es algo que depende de Dios. El que se revele, el que dé fe, ¿no? La fe es un regalo de Dios. Y vemos aquí que ese es el gran problema. Este pueblo no tiene fe. ¿Y otra palabra que podríamos usar para fe, cuál sería? Confianza. ¿No? Poner toda tu vida, ¿no? Iván hablaba del gancho de la hamaca, ¿no? Que al final, o sea, tú puedes hablar de cómo está constituido químicamente ese fierro, ¿no? Y la fuerza de los hilos y todo eso, pero al final de cuentas, si no te sientas en ella, no importa cuánto hables a una persona de que confíe en esa hamaca y en ese gancho, la prueba de que tienes fe, que confías, es que descansas, pones todo tu peso sobre esa hamaca. Y vemos que ese es el problema. Dios no nada más quiere que sepan intelectualmente, ¿no? Y que obedezcan sin amor. No quiere eso, porque hay una parte en el Antiguo Testamento que habla así, me dan sacrificios, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no nada más es una relación fría de obedece. Algunos de ustedes, jóvenes, tal vez tienen una relación así con sus padres de vez en cuando, ¿no? Cuando les dicen que hagan esto y aquellos y cómo van a veces. Está bien. O sea, sí, qué bueno que se llevó a cabo esa tarea. Pero como padres lo que vemos es que vean ustedes cómo eso es importante para hacer, cómo esto les ayuda a ustedes y cómo eso ayuda a la familia. Y cuando vemos nosotros como padres a los hijos respondiendo en obediencia y en convicción de que eso es bueno, eso es de gran alegría para nosotros los padres. Entonces, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y Él exige fidelidad perfecta de esto. Entonces en las estipulaciones generales, que es capítulo 5 al 11, vemos esta interacción de amor y realidad. Como decía, no consiste en seguir normas nada más y regulaciones. Se trata del corazón, ¿no? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pues tiene que ver este corazón, el centro de tu ser, tus emociones, tus convicciones, convencido totalmente de que Dios, nada más hay uno, que Él es bueno, que Él te ha liberado, ¿no? Y que lo que te pide que hagas fue precisamente para lo que fuiste creado. Y que esto funciona bien en la economía, en la creación de Dios. Que esto te trae satisfacción y trae gloria a tu Creador. Amor y fidelidad. Entonces es el famoso Shema, ¿no? Que dice que es la palabra para oír. Pero más que oír como sonido, es como que se espera que respondan a ese Shema, a lo que dice. ¿Y qué es lo que dice el Shema? Solo hay un Dios. Y es tu Dios, ¿verdad? Y ámalo y sírvelo y confía en Él de todo corazón. ¿Pero en qué consiste este amor? En obedecer con convicción. Entonces, ahí pareciera como si fuera condicionante, ¿no?
como si Dios pusiera condiciones, ¿no? Te voy a bendecir si haces esto con convicción, ¿no? Pero no se nos ha enseñado todo el tiempo que esto es gracia, que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. ¿Es acaso esto del Antiguo Testamento distinto? No es distinto, porque todo esto se basa en el amor de ellos. ¿Quiénes eran ellos? No eran nadie, ¿verdad? O sea, Él dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por esa razón os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque Él decidió amarlos, ¿verdad? No porque hubiera algo especial, no porque fueran un gran pueblo, no porque tuvieran mejores habilidades que los otros pueblos, sino no. Simplemente le plació amarlos. Y esta es una ventana majestuosa a el misterio del amor efectivo, o más bien electivo de Dios. Y hay unas doctrinas que son hermosas y fuertes, como la elección. Que Dios elige no porque hay algo especial en ti, sino simplemente porque le plació. Y este es un misterio para muchos de nosotros. Si yo no tengo nada, ¿por qué me elegiste? Entonces, Él le ha escogido simplemente a este pueblo porque los amaba, no por nada que hubiera en ellos, simplemente los amaba. Su relación con Dios se basa enteramente en la gracia de Dios. No hay ninguna condición en ese nivel, simplemente los amó. Entonces, también podemos aplicar esto a nuestras vidas, ¿no? Aunque nos encontramos en un capítulo diferente, o sea, estamos ahora en una era distinta, ¿verdad? No estamos en ese tiempo, en el Sinaí, en el Jordán, recibiendo la ley. Estamos distintos, pero podemos sacar cosas importantes de eso. ¿Cómo aplicamos eso? Pues eso debe ser el centro de cómo nos relacionamos con Dios. Jesús, recuerda sus palabras, que una y otra vez dice: no hay mayor amor que el que un amigo dé su vida por otro. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y una y otra vez ves este amor, ¿no? Y es lo que dicen, ¿no?, los escritores del Nuevo Testamento: en esto conocemos el amor de Dios. Este amor que estamos hablando del Antiguo Testamento, esta relación que es en base a puro amor, porque le plació amar. Y en el Nuevo Testamento tenemos una revelación más gloriosa, ¿no?, más nítida de ese amor, y es que Jesús murió por nosotros. En esto conocemos el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que nos habilita para amar, ¿no?, para responder, ¿no? Solo podemos amar a Dios porque Él nos escogió y amó primero. Amamos a Dios cuando primero comprobamos su amor misericordioso y electivo para con nosotros. Entonces, si tú a veces no quieres o batallas en someterte a lo que la Escritura dice, de cómo debes de vivir, cómo te debes de relacionar con Dios y con las personas a tu alrededor, tus padres, ¿no?, tus autoridades, tu esposa, tu esposo. Si te cuesta trabajo, ¿qué debes de hacer? ¿Nada más hacerlo y ya? No, sí debes hacerlo, pero Dios nos ofrece algo más que una ley, más que tinta y papel. Nos da algo, y es la gran motivación de su amor. De eso que nos pide nosotros, lo vemos en su Hijo Jesús haciéndolo también, ¿verdad? Eso es lo que promete: si obedeces, te bendigo.
Si desobedeces, te maldigo. Jesús obedeció todo, porque tú y yo no podemos obedecer. Y después, ¿qué pasó? Recibió la maldición que nos condenaba la ley, ¿verdad? Y eso es lo que te recomiendo que hagas, ¿no? Meditar en esas cosas. ¿Cómo haces que una persona confíe en Dios? Le hablas de quién es Él. Nos ha dejado historias en la Biblia, de esos eventos que a pesar de la rebeldía de las personas, Él siguió siendo fiel. Pablo en la carta a los Romanos habla de eso. Que Dios va a faltar a su fidelidad porque nosotros desobedecimos. No, Él va a ser fiel. Él prometió, Él cumplirá. Entonces tenemos ahí esa motivación y es en base a esa elección que se ha manifestado y que ahora podemos comprobar su amor misericordioso y electivo para con nosotros, porque este amor al ser electivo es que no se manifiesta con todos. Se manifestó con Israel y ahora vemos que se está manifestando a los que están en Cristo Jesús, la iglesia. Híjole, tenemos mucho que avanzar. Pero, ¿hay alguna pregunta? Sé que estamos transmitiendo en vivo y todo, pero quiero que me gusta cuando cuando algo comentan o preguntan, y si no me la sé, pues aquí tenemos otros maestros, ¿no? Que pueden responder. Y estoy interesado así como en los jóvenes. ¿Qué piensan de esto, de Deuteronomio? Es algo que te está motivando, que te estamos motivando para que en los próximos días lo leas y te deleites en Deuteronomio o no. ¿No? Bueno, si no hay ninguna preguntita o interacción, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando miramos esa sección general de las estipulaciones del pacto, o sea, cómo debía el pueblo de Dios, Israel, interactuar en este pacto, una forma crucial que podemos ver es de amar a Dios, consiste en obedecer. Y el primer mandamiento de la ley de Moisés, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Pues no te harás ídolos, básicamente, ¿no? Entonces el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de él. Y es por eso que Moisés instruye al pueblo a destruir completamente los ídolos extranjeros. Y hemos visto, cuando te pones a leer, que la decadencia del pueblo de Israel comienza cuando empiezan a violar esos mandamientos. Generalmente el rey a veces tomaba una mujer que era de otro pueblo, y lo que pasaba ahí es de que esta ahora reina o esposa del rey empezaba a adorar a sus dioses, y terminaba el rey adorando a estos dioses y empezaba, pues ahora sí que la maldición en el pueblo de Dios. Y por eso vemos que Moisés instruye al pueblo a destruir completamente los ídolos extranjeros. En el capítulo 7. Después también les insta a nunca olvidar la fidelidad de Dios, ahí en el capítulo 8, y a recordarles constantemente que la idolatría es mortal, en el capítulo 9. Entonces, cuando este principio, esta columna vertebral de la fidelidad amorosa está en orden, Moisés procede a explicar las estipulaciones específicas del pacto para la vida de la nación en la tierra prometida. Y estas estipulaciones tienen que ver con justicia y santidad. Y Moisés comienza diciendo esto, fíjense, dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tu padre, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivereis sobre la tierra. Entonces, el objetivo de esos 15 capítulos es que como pueblo de Dios, en la tierra de Dios, deben adorar solo a Dios, reflejar la santidad de Dios y representar la justicia de Dios, ¿no? Y cuando ves todo esto que se empieza a formar
con la nación de Israel y la ley, te decía hace rato que eso es como una imagen de lo que había en el jardín, ¿no? Dios es el rey, ¿no? De la creación, no de algún país, sino de toda la creación, de esta tierra y de todo el universo. Y Él cuando crea con su palabra, ¿verdad? ¿No? Su palabra es su ley. Y este rey empieza a crear con el poder de su palabra, pero no nada más crea y a ver cómo se acomoda todo, sino que Él dicta cómo debe de funcionar todo. Esa es su ley, ¿no? Al hombre le dice cómo debe de vivir, ¿no? Cómo debe interactuar con su mujer, ¿no? Y su propósito, vemos en el jardín, es precisamente esto, es reflejar a Dios, representar a Dios. Y vemos ese lugar especial, ¿okay? Dentro de la creación hay un lugar especial que es el jardín del Edén. Es el lugar especial. Y ahora tenemos al pueblo de Dios, que es Adán y Eva. Tenemos la ley de Dios, cómo deben de vivir, ¿no? Que pueden confiar en Él. Y después ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Pero lo que vemos constantemente, Dios no ha abandonado su diseño original. Y lo empezamos a ver aquí con este pueblo. Pero también cuando vemos en Apocalipsis, sabemos Edén en el principio, vemos a la nación de Israel, ¿no? No en medio, pero por ahí. Después vemos la iglesia. Y cuando vemos en Apocalipsis, vemos, ¿no? Finalmente Dios hará su morada en medio de los hombres, ¿no? Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá maldición. Y los hombres y mujeres finalmente podrán reflejar limpiamente, nítidamente, la justicia y la santidad de Dios en el pueblo. Ok. Representar la justicia de Dios, pero a pesar de ese propósito directo, esta sección de Deuteronomio quizás sea la más difícil de abordar, porque no nada más incluye eso, te da leyes muy específicas que no pudiéramos aplicar para nosotros hoy en día. ¿Cómo qué? Unos ejemplos sería, no se nos manda a ir a destruir ídolos, ¿no? Ídolos físicos, ¿no? Aunque creo que he oído de algunos cristianos que se emocionan y van y después los andan correteando, todo el pueblo los quiere linchar. Pues yo no veo algo en el Nuevo Testamento donde Jesús mande directamente. Habla de unos ídolos que se nos manda a matar, pero que son estos como ídolos del corazón, ¿no? De amar a alguien más que no es Dios, de poner toda tu confianza en una persona o en un trabajo o lo que sea. Iván estuvo hablando de eso, ¿no? El jueves pasado. Y tenemos que renunciar, dejar de creer en esos pseudo mesías, pseudo salvadores, para poner nuestra fe en el único Dios verdadero. Pero no se nos manda a destruir ídolos, que vemos ahí en capítulo 12 y 13, o tampoco esto de los alimentos limpios e impuros que había en la ley, ¿no? El Nuevo Testamento habla muy bien de que eso ha pasado. El capítulo 14 habla de diezmos, propiedad de animales, fiestas nacionales. Entonces, no, hay cosas ahí que no son aplicables para nosotros hoy en día, porque ahora nosotros estamos ¿en dónde? En un nuevo pacto. Un nuevo pacto, el pacto de Cristo Jesús para su iglesia, ¿no? Pero ¿cómo le damos sentido a esas leyes? Pues hay principios, ¿no? Hay principios que son aplicables de la ley. Y algo que me gusta mucho es como Pablo, siendo un maestro de la ley, que tuvo toda esa enseñanza a los pies de Gamaliel, y que todo lo que dice él, ¿no? Que era un judío, ¿no? Y de la secta más celosa, que cumplía según él la ley y que era celoso, acaba diciendo cosas como: no, por la ley no puede ser salvo. Acaba diciendo cosas como: el amor es el cumplimiento de la ley.
Recordamos las palabras de Jesús hablando de que la ley y los profetas, ¿no? ¿Qué dice ahí? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y habla de que estas son sostenidas, ¿no? Todo eso que se hablaba de la ley y los profetas, realmente el cumplimiento está en ese principio de amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, como ya hemos discutido este periodo en la Biblia, ve a Dios cumplir sus promesas a Abraham al establecer a Israel como su pueblo especial a fin de preparar el escenario para Cristo, la simiente prometida de Eva. Dios está misericordiosamente apartado a Israel. Ellos son la nación santa de la descendencia del Mesías. Y el hecho de que Israel es la nación del pacto de Dios significa que está obligado a obedecer su ley. Cuando leas estas leyes, recuerda el contexto. Fueron dadas a Israel en un momento específico en la historia. Nosotros estamos en otro momento histórico, en otro pacto, ¿no? Entonces, actualmente Cristo ya vino. Estamos en una etapa diferente de la historia redentora. Sin embargo, eso no quiere decir que esta ley es irrelevante. Y ahí es el balance, ¿no? O el entendimiento correcto de esto, porque conozco personas que parece que aman a Dios, ¿no? Que su vida muestra una forma de piedad, pero que confían en la ley o tratan de cumplir la ley, ¿no? Y no voy a decir nombres ni nada, pero he interactuado con ellos, he comido en sus casas y ves esto, ¿no? No comen ciertos alimentos, ¿no? Pero vamos a pensar, bueno, estamos en un momento totalmente distinto. Jesús vino, muchas de esas cosas del Antiguo Testamento llevaron su cumplimiento en Cristo Jesús, ¿no? Y es ahí donde el balance teológico se da. Entonces no quiere decir que esta ley es irrelevante, pero tampoco debemos sentir que tenemos que cumplirla tal como el pueblo de Israel debía de cumplirla. La ley todavía revela el carácter perfecto de Dios. Y no sé si has visto estos videos de El Camino del Maestro, ¿se llama? The Way of the Master, ¿cómo se llama? ¿No? Estos amigos apelan a la ley, usan la ley. Ellos saben o piensan que la ley tiene, yo diría, la bendición de mostrarte tu gran necesidad, ¿no? Por la ley viene el conocimiento del pecado. Y estos la aplican muy bien, que las personas, a veces frente a cámara, llegan a ser convictas. Vi el ejemplo de este cuate, está creo que en California, no recuerdo dónde está, y está ahí por la playa, hay un grupo ahí como de cholos, ¿no? ¿Qué pasó Y hay unos que parecen como hawaianos, no sé, y está como drogado, tomado, no sé, pero este Kirk Cameron, que es uno de estos hermanos, está hablando con uno, y hay como 4 personas atrás, y de repente dice algo acerca de la palabra de Dios, y al parecer uno de ellos piensa que conoce acerca del cristianismo, y dice así no es, pues se empieza a poner como medio violento. Y ahí queda la cosa. Kirk Cameron sigue hablando. Años después, se encuentran a este hombre que se había puesto violento como creyente, dando testimonio en las calles de la misma forma. Entonces, la ley tiene ese propósito en nosotros, ¿no? O sea, después de todo, es el carácter moral de Dios, o lo que ha decidido revelarnos a nosotros acerca de su carácter. Y por eso es altamente importante. Entonces, revela el carácter perfecto de Dios. También la ley aún expone nuestra necesidad de un Salvador. Y todavía instruye a los cristianos acerca de cómo vivir. Mi esposa estuvo hace poco pasando muchas horas leyendo Deuteronomio y me platicaba de todo esto, ¿no? Las leyes. Había una ley que si tenías arriba de tu techo esta terraza, tenías que tener una barda, ¿no? De cierta altura. Y la preocupación aquí es de que alguien no se fuera a caer y fuera a morir. Dios se preocupaba por esas cosas, ¿no? A veces ya en nuestras casas
no alcanza la lana y no nos preocupamos mucho. Pero Dios sí se preocupa por otras personas cuando están en tu casa, ¿no? Entonces nos muestra ese aspecto también. Entonces, Jesús dijo en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley. Y este es un texto que muchas de estas personas que tratan de cumplir la ley van. Yo dicen, mira, ahí dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿no? Oh, sí, vino a cumplirla porque tú y yo no podíamos cumplirla. Y si Él la cumplió, el propósito es mostrar una vida perfecta que iba a ser dada en sacrificio para nosotros, ¿verdad? Pero no indica que debemos de cumplirla. Pero estoy viendo la hora, hermanos. Todavía me falta un poco que avanzar, pero lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por su paciencia. Espero que Dios use esto para incrementar su gozo. Y déjame orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu ley que nos indica nuestra gran necesidad, que muestra tu carácter. Ayúdanos a apreciarte más mientras estudiamos el Antiguo Testamento. Y gracias por tu Hijo Jesús, que vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.